Creo en ti, Señor, y lo que harás en mí. Creo en ti, Señor, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Hola. Hoy te quiero hablar acerca de algo que practicamos muchas veces hasta inconscientemente, día a día, momento a momento, y es la fe. Lo hacemos de forma a veces rutinaria, espontánea, y te quiero leer algunas citas bíblicas acerca de lo que dice la palabra del Señor respecto a la fe en Hebreos 11:1, que son versículos tal vez que alguna vez los hemos escuchado. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos 10:17 señala así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí podemos ver dos aspectos muy importantes de la fe, que es una certeza, es una convicción. Es algo de lo cual estamos seguros. Y en Romanos la Biblia nos enseña de que la fe bíblica viene por el oír, pero ese oír por la palabra del Señor. Y eso viene desde el tiempo de Josué, cuando el Señor le mandó a Josué en el mismo libro que tiene el mismo nombre, 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En base a las Sagradas Escrituras vienen muchas corrientes religiosas que practican fe. Por ejemplo, los católicos, que ellos vienen con tradiciones heredadas del Imperio Romano, como los ídolos que hoy son los santos. También tienen los rezos repetitivos y etcétera, una lista de varias doctrinas. Los protestantes, que también tienen doctrinas y costumbres heredadas de la Iglesia Católica. No todo, pero una buena cantidad, un buen porcentaje. Los testigos de Jehová, con su precursor Charles Russell, que si usted lee la historia de los testigos de Jehová, usted va a encontrar que Russell empezó con buenos argumentos, con argumentos bíblicos, pero a través del tiempo, de la historia, esos argumentos se fueron tiñendo de otro color, y ahora son lo que son. Los mormones, con otro precursor, que es José Smith, y sus famosas tablas de oro, que solamente él las ha visto, nadie más las ha podido ver. Los adventistas, con su profeta o profetisa Ellen White, quien anunció en varios momentos el fin del mundo, y luego tuvo que arrepentirse, disculparse, porque se había equivocado. Tenemos un grupo también que es bastante numeroso hoy en día, que son los musulmanes, con su precursor y su profeta Mahoma, quien la historia cuenta de que era un hombre comerciante, pero que no sabía leer ni escribir.
Sin embargo, quien puso en escritos lo que él profesaba, trató, y todavía tratan, de borrar la historia del primer siglo, siendo que él recién apareció en el siglo VI. Y entonces va, digamos, a encontrarse de frente con los escritos de historiadores que ni siquiera son simpatizantes de la fe cristiana, que son, por ejemplo, Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven, Suetonio, Luciano de Samosata, los apóstoles ya en el ámbito, digamos, de fe, los discípulos de los apóstoles que vinieron después, y el testimonio histórico del primer siglo. Mahoma dice que Yeshua, el Mesías, no murió y por tanto tampoco resucitó. Pero eso es otro tema. Solamente les estoy introduciendo, digamos, con la fe de algunos grupos, ¿no?, que en el caso de los musulmanes dicen reconocer a Yeshua como profeta, pero al mismo tiempo lo llaman mentiroso, ¿no?, siendo que él mismo anunció su muerte y su resurrección. Ellos dicen que así no fue. Y entonces aquí manejamos un tema que es una palabra que se llama doctrina. Alguna vez escuché a algún predicador que su manera de predicar es con mucho humor, ¿no? Algunos lo tildan de payaso. En lo personal, no me gusta mucho escucharlo, aunque ha habido algunas cosas que él ha dicho que sí han tenido asidero bíblico, ¿no? Entonces él critica mucho aquellas personas que hablan de la sana doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué sana doctrina? Que entonces, sin embargo, vamos a hablar de eso hoy día. En Proverbios, por ejemplo, 1:1, dice la palabra, los proverbios de Salomón, es un versículo introductorio, dice, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Los proverbios fueron escritos para ese cometido, para que nosotros podamos entender la doctrina que el Señor estableció en su palabra, ¿no? Por ejemplo, en los evangelios, el testimonio, por ejemplo, de la gente tenía que ver con la doctrina del Mesías. Decían, en Mateo 7:28, y cuando terminó Yeshua estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que había una diferencia, ¿sí? La doctrina era diferente, y la diferencia era que la doctrina del Mesías tenía autoridad. Luego vemos en Mateo 16:12, dice, entonces dice, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea que los fariseos y saduceos tenían una doctrina que no era una doctrina bíblica, una doctrina sana. Y hay otros versículos, ¿no? Mateo 22:33, Marcos 1:22, Marcos 1:27, 4:2, 11:18, 12:38, Lucas 4:32, que hablan de lo mismo, acerca de cómo la gente se admiraba de la doctrina del Mesías, porque era como que tenía autoridad. En Juan 7:16 dice, Yeshua les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. O sea que lo que está diciendo el Señor es que su doctrina no era una doctrina nueva,
no era una doctrina que venía a reemplazar una anterior. Era la misma. ¿La misma de cuándo? ¿De dónde? Del Antiguo Pacto. Básicamente se estaba refiriendo a la doctrina que está establecida en la Torá y los profetas. En el libro de los Hechos, ya después de que el Señor partió, dice en Hechos 2:42, dice, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Yeshua. ¿Y cuál era la doctrina de Yeshua? La doctrina del Padre. ¿Cuál era la doctrina del Padre? La doctrina de la Torá y los profetas. En 2 de Tesalonicenses 2:15 encontramos esta escritura. Dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y esto me recuerda a lo que le ordenó el Eterno a Josué. Nunca se apartará este libro, ¿no?, de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ellos habían aprendido la doctrina bíblica por la palabra y por algunas cartas que los apóstoles habían enviado a las diferentes congregaciones que había en ese tiempo. 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, que no cambien la doctrina que venía del Antiguo Pacto, con Yeshua, con los apóstoles y ahora con los discípulos de los apóstoles. En 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Yeshua, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En 1 Timoteo también, en el mismo capítulo, versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importante es no apartarse de la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En este tiempo hay muchos lugares donde no sufren la sana doctrina. Se enseña cualquier cosa. Se enseña escenografía, se enseña aliento, se enseña prosperidad. Todos quieren ordenarle al Eterno hacer milagros, hacer una cosa, otra cosa, pero menos la doctrina que Yeshua vino a confirmar que se debía enseñar. Si no, dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso lo vemos ahora. Hoy en día que las redes sociales están en auge, vemos por todos lados predicadores que predican cosas conforme a sus propias concupiscencias. Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú tienes que estar hablando, enseñando, estudiando, creyendo y obedeciendo lo que está establecido en la sana doctrina. Todo lo demás está fuera de lo que Dios estableció, de lo que Él ordenó. Y por último, 2 de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Continúa el versículo 10, dice,
si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Este versículo no se refiere a que usted no tenga amigos que sean testigos de Jehová, que sean musulmanes, que sean adventistas, que sean mormones. No, lo que está hablando la Escritura es básicamente que cuando habla aquí de recibirlo en casa, está hablando, digamos, de escucharlos. O sea, escucharlos como aceptando la doctrina que ellos traen. Entonces, lo que está diciendo es que usted no puede compartir, ni escuchar, ni aceptar. Porque algunos dicen, no, tienes que respetar mi doctrina. Claro, yo la voy a respetar, pero de lejos. Te voy a respetar a una buena distancia prudente, donde yo no me ponga, no esté expuesto a poder escuchar otra cosa que vaya en contra de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, amados, el tema de la fe es un tema que desde que nacemos empezamos a practicarlo, a cultivarlo, ¿sí? Si usted se ha fijado, por ejemplo, los niños, desde que son pequeñitos, por ejemplo, los varoncitos, miran al papá como un héroe, ¿sí? Yo crié a mi hijo solo. Y en pequeñito yo era todo para él. Yo era, imagino que era tal vez casi, ¿no? Todo el mundo. Pero a medida que él fue creciendo, ¿no? Él se dio cuenta que pues su padre no era, no era todo. No sabía todo. Su padre no era perfecto. Que su padre se equivocaba. Y a veces bastante feo. Que su padre no conocía todas las respuestas, que su padre no tenía en sus manos todas las soluciones. Y él empezó a darse cuenta de eso. Nosotros también debemos darnos cuenta de que aunque hayamos sido enseñados en una doctrina que no es bíblica, cuando obedecemos lo que el Señor le dijo a Josué, que meditemos en su palabra de día y de noche, entonces nos vamos a poder dar cuenta cuando alguien nos habla de la verdad, de la sana doctrina, o nos habla otras cosas. Así es que la única manera en que tú puedas saber si lo que te quieren enseñar es sana doctrina es que leas la palabra del Señor, la estudies, la medites. Y yo te aseguro de que cuando escuches a alguien, el Espíritu Santo te va a dar discernimiento de que si lo que estás escuchando viene de Dios o no viene de Dios. Bendecido.